Bueno, entonces vamos de nuevo, me presento nuevamente. Mi nombre es Augusto Sánchez. Hoy voy a presentar el webinar de la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura digital, enfocado para productores y asesores de agro. Este encuentro, bueno, comentarles que fue impulsado por la Academia de Agricultura Digital, que es una propuesta que nace gracias a la experiencia de dos profesionales que son Leonardo Cristali y Lucas Cristali, que ellos forman parte activa desde hace más de 10 años ya en lo que es el desarrollo de tecnologías en el sector agropecuario en Latinoamérica. Principalmente se han enfocado en el desarrollo de software y hoy, bueno, nos acercan de una manera compacta este webinar, que es un resumen de su experiencia, su trayectoria y su visión sobre el tema, ¿no? También comentarles, Leonardo tiene un background más enfocado en lo que es agronegocios y principalmente en agricultura extensiva. Lucas, por su parte, tiene un perfil más tecnológico, interviniendo directamente en el desarrollo puntual de este tipo de tecnologías que vamos a ver hoy. Así que la idea de hoy es transmitir un poco el conocimiento que lograron capturar estos profesionales, compartir cuál es su visión y de alguna forma sentar bases realistas sobre cuál es el panorama actual dentro de la agroindustria, digamos. Así que bueno, bien. El enunciado que se nos presenta hoy es transformar el dato capturado del campo en decisiones prácticas de valor, es decir, pasar del dato aislado a información accionable que impacte directamente en la gestión productiva, es decir, que de alguna forma nos sea relevante para el manejo agronómico o la toma de decisiones que estamos teniendo de todo nuestro registro eh, en el campo, ¿no? Entonces, presentamos un poco esta primera idea, ¿no? Que es una visión del panorama actual, que es lo que sucede cuando por ahí un productor intenta digitalizar sus procesos o acercarse a la tecnología. En una primera instancia se encuentra con que hay una inundación de sistemas, herramientas digitales, empresas, desde startups a grandes corporaciones que ofrecen distintos tipos de soluciones y cada una quizás enfocada a una parte puntual del negocio. Acá vemos que en este mapa están, seguramente van a reconocer algunos por sus logos y demás, pero están organizadas en tipos de categorías de empresa, ¿no? Entonces, se presenta una abundancia de datos y lo que sucede es que al tratarse de todos proyectos por separado, de alguna forma cada empresa y cada herramienta digital tiene su propio libreto. Entonces, no podemos integrar estos datos y normalizarlos, ¿no? Bien, entonces, aquí los profesionales lo que identifican de primera mano es esta paradoja de la abundancia, lo que ellos llaman, ¿no? Es que sería que el campo está inundado de datos, pero existe una sequía de información, digamos. Existen muchos datos sueltos, pero no logran capitalizarse en información real accionable, digamos. Digamos, no estamos transformando esos datos en información de negocio relevante, que realmente impacte en el manejo agronómico y en la toma de decisiones. Y lo que identifican ellos es que esto se ve afectado principalmente por dos factores. Por un lado, lo que es la fragmentación de los datos, y por otro lado, el cuello de botella que genera, digamos, lo limitado que está el conocimiento experto. Entonces ahora vamos a adentrarnos en estas verticales. Digamos, por el lado de la fragmentación de los datos, existe lo que sería la fragmentación física por un lado. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos están dispersos en múltiples lugares, digamos. Podemos llevar todo nuestro registro agronómico en distintas fuentes, como pueden ser desde anotar en un cuaderno de notas hasta un mensaje que nos pasaron a través de WhatsApp, cadenas de correo que tenemos en relación a los temas, planillas de Excel que vayamos cargando con seguimientos y análisis propios. Bueno, incluso, por ejemplo, en el caso de lo que son los mapas de las maquinarias, tendemos a tenerlos en memorias físicas, eh, y lo que funciona más en la actualidad, que son generalmente los servicios en la nube, que la mayoría conoce lo que es Google Drive. Uno tiene un lugar donde hospedar sus archivos en una nube propia, así como
cuando intervenimos con cualquier otro tipo de sistema o herramienta digital, cada uno lo termina integrando en su nube. Pero estas nubes no están relacionadas entre sí y no hay comunicación. El otro tipo de fragmentación es el de carácter lógico, digamos, es decir, el formato de estos datos que estamos recolectando es incompatible, ya que podemos recopilar información desde imágenes que tomamos de muestreos o recorridas, informes generados, PDFs de documentación que tengamos, como decíamos hoy, planillas de seguimientos propios que vamos llevando, mapas tanto de rendimientos como de maquinaria o aplicaciones, entre otros tipos de formatos que podemos encontrar. Entonces, esto exige un sistema que logre interpretar, relacionar esos datos y normalizarlos para hablar un mismo idioma y que se puedan comunicar entre sí y no sean únicamente datos dispersos y aislados. Por otro lado, se presenta el siguiente enunciado, que es el cuello de botella. Acá lo que sucede es que el conocimiento está generalmente encapsulado en pocos profesionales, digamos, y principalmente esto se da por dos frentes. Uno, porque hay una baja adopción de la tecnología. O sea, muchas herramientas de las que existen en la actualidad, como lo son los programas GIS o los programas para hacer inteligencia de negocio o las funciones avanzadas de Excel, son complejos y requieren capacitación. Digamos, vemos que gran parte del sector, según acá lo vemos en pantalla, todavía se maneja con Excel básico. Bueno, la otra limitante que vemos en el experto es que este conocimiento también está limitado por la presencia física de ya sea el agrónomo o el asesor que tengamos, y bueno, por la presencia física y su tiempo principalmente, ¿no? Bueno, Leonardo y Lucas lograron llegar a esta solución o esta propuesta de solución que ven ellos, que digamos, frente a este escenario, ellos proponen una arquitectura puntual de 3 niveles, ¿no? Presentada bajo este concepto de plataforma. Es una estructura que nos permite ordenar e integrar los datos para realmente capitalizar de forma estratégica y habilitar análisis futuros de mayor valor, no simplemente juntar la información y almacenarla para luego no terminar haciendo un análisis o obteniendo valor de la misma, digamos. Entonces, acá en esta estructura vemos que está definida en 3 grandes pasos, y de hecho es una estructura que debe seguirse en este orden para, desde teniendo buenas prácticas desde un inicio, poder capitalizar al final la experiencia completa de lo que es aplicar realmente inteligencia artificial, ¿no? Entonces acá, en primer lugar, se nos presenta el Data Hub, que es, como su nombre lo dice, es un centro de datos que vendría a ser nuestro núcleo central, donde se integran y normalizan todas las fuentes de datos que vayamos recopilando, ¿no? Aplicaciones, sistemas web, dispositivos IoT, APIs externas que pueden ser que nos habilite algún proveedor de información, y aquí, digamos, en esta estructura vamos a consolidar la información que se encuentra dispersa en un lugar de forma organizada y normalizada. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esta base, es que pasamos al siguiente nivel, que es el motor de ciencia de datos, digamos, donde estos datos integrados se procesan, se modelan y analizan para generar métricas, indicadores y predicciones, es decir, hacer análisis matemáticos y relevar consultas que van a ser importantes para llegar a transformar este dato en información relevante, ¿no? Acá vamos a ver que dentro de este contexto, ¿no? El motor de ciencia de datos. Este motor, digamos, ¿qué vendría a ser? Es una plataforma que está preparada e integrada con algoritmos predictivos y demás sistemas y funciones para aplicar básicamente matemáticas, estadísticas, inteligencia artificial para extraer valor. Es de un enfoque multidisciplinario, digamos. ¿Qué es lo que buscamos responder con estos análisis que hacemos? Es entender qué pasó, por qué pasó,
lo que sucedió, digamos, la lectura que estemos haciendo de nuestros datos, también ver a futuro qué es lo que sucederá, es decir, hacer un análisis predictivo y, bueno, en base a todo este valor agregado, también proyectar qué es lo que vamos a hacer basado en esto que estamos viendo, poder determinar cuál es la mejor decisión a futuro, ¿no? La idea es que todo este potencial que estamos obteniendo a través de la ciencia de datos complemente la intuición que el agrónomo a lo mejor ya tenía con evidencia estadística, evidencia de cruce de datos que fuimos registrando, información histórica, información relevante para el contexto de esa toma de decisión en cuestión, digamos. Así que bueno, comprendemos estos dos niveles y ahora pasamos al siguiente nivel, que es el motor de inteligencia artificial. Bien, este nivel es el que nos permite a nosotros interactuar de manera sencilla y a través del lenguaje natural, como nos permiten estas nuevas herramientas y productos que son chats, son, digamos, chat, que es una interfaz conversacional con el cual uno interactúa como si lo estuviese haciendo con un humano. Este copiloto de inteligencia artificial nos va a permitir interactuar de manera sencilla contra todos estos sistemas e información, digamos. Ya no tenemos que tomarnos el tiempo de capacitarnos en sistemas complejos, ahora el motor de ciencia de datos está haciendo esos análisis por nosotros y nosotros podemos conversar contra nuestro copiloto de inteligencia artificial para sacarnos todas las dudas que tengamos con respecto a nuestros campos, nuestros cultivos o los de nuestros clientes. Así que, bueno, esa es un poco la estructura general que los profesionales identificaron que había que ensamblar para realmente obtener valor de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Así que bueno, ahora nos vamos a detener un poco más en cada uno de las verticales de esta estructura. En primer lugar está el Data Hub, digamos, y acá, bueno, nos señala que todo empieza dibujando un campo, digamos. Desde las distintas fuentes de datos que podemos tener, el punto de inicio y de unión entre todos esos aspectos que va a ser para nosotros el polígono del campo. Cuando nosotros le volquemos a nuestro sistema el polígono del campo, enseguida va a poder comenzar a realizar análisis y a traer información asociada a ese punto o a esa porción de lote que definamos, ¿no? Entonces, acá vemos un ejemplo que es una porción de una parcela, por ejemplo, y las distintas posibilidades de fuentes de datos que hoy intervienen en el proceso de la agricultura, cómo se relacionan entre sí, y esto es lo que vamos a estar consumiendo de manera centralizada después en nuestra plataforma, ¿no? Perfecto. Acá le voy avanzando con una interfaz que la mayoría conoce, que es dar de alta eh, un campo, en este caso dibujando el polígono o cargando lo que generalmente se extrae, que es un polígono que en formato HTML o KML. Leonardo y Lucas identificaron en su experiencia que es difícil estar detrás del productor y convocarlo a que él intervenga con la carga de información. Mientras más información se le pedía al productor, veíamos que era más difícil este proceso y cada vez se lo iba perdiendo más en el proceso. Entonces, lo que se trata de hacer es que con la menor cantidad de carga posible, generar la mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, simplemente con esta acción de dar de alta el polígono del campo, e incluso si vamos un paso más allá, dar de alta el polígono del cultivo, ya vamos a estar brindándole contexto a nuestro, digamos, estamos enriqueciendo nuestro Data Hub para que el motor de ciencia de datos comience sus análisis y empiece a generar información de valor, que luego la vamos a tener disponible para dialogarla con nuestro motor de inteligencia artificial. Ya lo vamos a ir viendo de a poco.
Bueno, entonces, bien, dentro de lo que es el motor de ciencia de datos, vamos a ver algunos de los tipos de información que se puede generar basada en los datos que capturamos, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos, que es caracterización ambiental, índices de monitoreo de cultivo, rotación de cultivos, agrometeorología. Dentro de lo que es el nivel de campo, podríamos tener identificación de tipo de cultivos, es decir, saber de antemano qué tipo de cultivo está creciendo en determinada porción del lote o demás, incluso identificar si es que, por ejemplo, se tratase de un negocio donde no conocemos las características del campo, podríamos determinar de antemano cómo está sectorizado internamente y qué tipo de cultivos hay en cada parcela, por así decir. También podemos realizar estimaciones de fechas de siembra, fechas de cosecha, predicciones de rendimientos. Ahí no solo vamos a predecir el rendimiento, sino la distribución de cómo rinde dentro de nuestro campo, porque no es algo uniforme, así que todo eso es información que nos puede ser muy relevante para decidir de cara al futuro. Índices de monitoreo, índices agroclimáticos. Ahora vamos a ver un poco cómo se suele presentar este tipo de información. Acá vemos, por ejemplo, lo que es la ambientación productiva. Hagamos, se reconocen dentro de un campo basado en hacer el análisis de historial de cómo ha rendido en el pasado y entre, bueno, otros datos relevantes que por ahí yo no tengo el dato concreto en este caso, pero la idea es caracterizar en base a la productividad ambientes de más a menos productividad. Esto se lo puede ver en otro lado como más productivos, acá en este caso está identificado como A, B o C. Digamos, este tipo de análisis nos puede ser determinante, depende del enfoque que le quiere dar uno, pero bueno, desde tomar la decisión de seguir apostando a una zona que puede ir a pérdida o puede ir mejor, o bueno, todo este tipo de decisiones finas, saber si uno puede a lo mejor recomendar un producto basado en este análisis o lo que sea, ¿no? Digamos, acá podemos ver el historial de rotación de este cultivo, el rendimiento esperado, el tipo de riesgo basado en las variables climáticas. Bien, si avanzamos, vemos, por ejemplo, en este caso, el crecimiento de biomasa, también para analizar cuáles son las zonas de nuestro lote que están teniendo mayor o menor rendimiento, también, ¿no? Para decidir a lo mejor de avanzar o cortar el manejo agronómico que estamos llevando sobre alguna parcela puntual. Esto seguramente ustedes lo van a saber interpretar mucho mejor que yo, pero paso un poco por encima. También tenemos, bueno, análisis de meteorología en los últimos años, cómo fue la variabilidad tanto de las lluvias, del viento, en general de las temperaturas. Tenemos días con temperaturas bajo cero, días con temperaturas mayores y distintas alarmas que podemos ir seteando para seguimientos de nuestro interés, ¿no? Acá contamos con, digamos, toda la información que vamos capturando la vamos a tener disponible para acompañando esta ciencia de datos, todavía también ir haciendo análisis de nuestro interés. Tenemos un pronóstico extendido y acá también, bueno, vemos cómo se genera el mapa predictivo de la estimación del rendimiento de cosecha y cómo también podemos ver la variabilidad dentro del lote para, como decíamos anteriormente, anticiparnos a la toma de decisiones. Sabemos también agrometeorología, bueno, después un histórico y un análisis de el rendimiento anual de este tipo de imágenes. Bueno, entonces así es que llegamos de esta manera organizada, con nuestros datos ya estructurados y normalizados, ya habiendo
sido procesados por nuestro motor de ciencia de datos, llegamos a nosotros interactuar contra nuestro interfaz conversacional o chat o copiloto de inteligencia artificial. Acá vemos un ejemplo, seguramente ya están familiarizados con alguna interfaz de este estilo, como lo son ChatGPT, Gemini, Claude, las que están hoy en el mercado. Y bueno, básicamente que este tipo de herramientas lo que hace es democratizar el acceso para todos de estas tecnologías complejas que veníamos viendo para que las pueda utilizar cualquier persona de a pie, cualquier productor, como en este caso lo soy yo, interactuando con este producto que vemos en pantalla. Acá hay un disclaimer que dice la inteligencia artificial no reemplaza al ingeniero agrónomo, pero un ingeniero agrónomo que use inteligencia artificial sí va a reemplazar al que no la use. Bueno, viste, siempre está un poco este temor o este enunciado de que la inteligencia artificial viene a quitar trabajos, y está muy lejos de ser la realidad, sobre todo en el sector agropecuario, pero sí es una herramienta muy potente para elevar las capacidades propias, centralizar la comunicación y brindarle a nuestro equipo una herramienta al nivel de las tendencias de la actualidad, que sea de fácil adaptación y de muy fácil uso. No me quiero extender mucho más en la reunión, que se nos va el horario, pero paso a mostrarles un ejemplo de lo que puede ser una interacción con un copiloto de estos. Acá vemos el interfaz, es muy simple. Detrás de esta interfaz va a tener un modelo de lenguaje muy complejo, de los de la actualidad, conectado contra nuestras bases de datos, contra nuestras fuentes de datos, y además con un contexto ya refinado para la actividad. En este caso, por ejemplo, no solo es un ingeniero agrónomo que tiene el conocimiento acumulado y la experiencia de de toda esta empresa y estos años de actividad, sino que también, en este caso, vemos que está segmentado para distintas verticales de negocios. O sea que cuando nosotros vayamos a hacer una consulta, vamos a estar preguntando sobre nuestros datos, sobre la actividad agropecuaria y sobre algún segmento de negocio si quisiéramos, o el tipo de interacción que querramos tener. Paso muy por encima, así ya los libero. Acá tenemos ejemplos de preguntas que ya están preestablecidas como para iniciar, pero vemos que es muy sencilla la forma de comunicarse con el chat. Acá, por ejemplo, le consulta cuál es el requerimiento en insumos, cuál es el requerimiento en insumos para un manejo variable por ambientes para la próxima campaña, y enseguida el chat hace un análisis en minutos, segundos, y nos larga un plan de insumos para la campaña de trigo. Además, esta información la trae desde nuestras fuentes de datos, no va a inventar nada. Lo que sí, el chat tiene la capacidad de acceder y hacer búsquedas en Internet. Ahora vamos a ver en otro caso cómo trae información tanto de precios actuales como publicaciones de posibles insumos para promover y demás. Entonces, vemos cómo estructura la respuesta en forma de un informe. Paso muy rápidamente. Acá recomienda la dosis de siembra y fertilización. Nos hace un análisis de cuál es la demanda total de insumos para esa campaña y nos da una serie de opciones de compra para los insumos, ¿no? Acá esta es otra consulta donde se le preguntó por un plan de manejo agronómico para la máxima rentabilidad, y ahí, bueno, vemos la respuesta que trae el chat, nos trae información que saca directamente desde nuestras fuentes de datos. Y bueno, acá paso muy por encima, pero queda un poco en nuestro criterio cuánto sepamos interactuar, ¿no? Acá entra el concepto de prompt. El prompt es, de alguna forma, el mensaje que nosotros le mandamos, y mientras más contexto agreguemos a ese mensaje, mejor nos va a comprender para dar respuestas más acertadas. Como sucede en la realidad, ¿no? Cuando trabajamos con cualquier persona de nuestro equipo, tratamos de brindar la mayor cantidad de contexto posible para obtener la respuesta que nosotros queramos. De esta misma forma, la persona de nuestro equipo ya capta ese conocimiento y lo aplica en la próxima vez. De esta misma forma, este copiloto de inteligencia artificial
va recordando todos nuestros datos, va recordando todos los análisis hechos sobre nuestros datos y nos puede dar respuestas mucho más precisas. Así que bueno, acá una breve comparación entre lo que puede ser una respuesta de una inteligencia artificial genérica comparada con una inteligencia artificial específica para agronegocios. Está esta diferenciación que les contaba de la falta de contexto, ¿no? No va a estar sabiendo sobre qué ubicación o georreferenciación estamos hablando, no va a tener datos históricos de contexto y así un montón de información relevante para que realmente la respuesta que nos dé no sea genérica y sea específica para nuestro caso de uso. Que es por ahí una de las principales trabas con las que se encuentran los productores a la hora de usar un producto de este estilo. Por poner un ejemplo, ChatGPT suele ser el más común y hacemos una consulta y la respuesta es muy insuficiente y enseguida creemos que los productos de este estilo no sirven, pero realmente vemos a través de la experiencia de estos profesionales que la forma de extraer el valor es generando toda esta arquitectura de 3 niveles para, bueno, poder realmente obtener valor cuando aplicamos inteligencia artificial en la agricultura. Así que bueno, eso es todo. Sin mucho más, la idea es invitarlos a ustedes ahora a que participen, a que, a que nos cuenten su experiencia y bueno, la idea es ahora dejarles luego un breve encuesta de Google Forms por si les interesa hacer una capacitación práctica, que veamos un caso real de una empresa que presenta una solución de este estilo. Así que ahí se pueden inscribir y lo vamos a estar contactando para hacer la práctica. Lo mismo que enviarnos consultas o lo que quieran, cualquier observación va a ser bienvenido. Así que bueno, agradecerles desde ya y si hay alguna consulta los leo. Bueno, eso sería todo entonces. Agradecerles nuevamente por participar y les comparto eh, el acceso para el próximo webinar, así lo tienen presente. Muchas gracias.